Estudiemos juntos el libro de Génesis. Muy buenos días a todos, bienvenidos, bienvenidas. Mi nombre es Horacio Urtiaga y el día de hoy llegamos al final del libro de Génesis. Llegamos al capítulo 50, capítulo que nos va a relatar los eventos que suceden después de la muerte de Jacob. Hemos visto el capítulo 49, un capítulo que tiene profecías, un capítulo que tiene bendiciones y también en cierto sentido no tan bendiciones para algunos de los hijos de Israel, para los hijos de Jacob. Pero ahora, cuando llegamos al final del capítulo 49, vemos que Jacob muere. Jacob fallece y lo que vamos a ver en el capítulo 50 es en cierto sentido el duelo, no solo de la familia de Jacob, sino también de Egipto en general. Recordemos que Jacob y su familia ya han estado en Egipto un montón de años, no han estado pocos años en Egipto, ya han tenido prácticamente toda una vida en Egipto. Jacob es alguien muy querido dentro de la nación y Jacob va a fallecer, como lo vimos en el capítulo 49. Así que vamos a ver todo el proceso del duelo, una conversación con los hermanos, entre los hermanos y José, y también, en cierto sentido, la muerte de José al final del capítulo. Así que vamos a ver qué es lo que podemos rescatar en este capítulo para nuestra aplicación personal y ver qué es lo que el Señor hace mientras lo vamos leyendo. Entremos al capítulo 50, capítulo final del Génesis, al versículo 1. Miren lo que dice el texto. Entonces José se echó sobre el rostro de su padre y lloró sobre su cuerpo y lo besó. Luego mandó a sus siervos, los médicos, que embalsamaran a su padre, y ellos embalsamaron a Israel. Le guardaron luto 40 días, porque ese era el término de luto para los embalsamados. Pero los egipcios lo lloraron 70 días. Bueno, acá sucede lo lógico. Hay dolor, hay duelo, hay llanto. Y eso es algo que José experimenta al ver a su padre fallecer. Alguien de quien estuvo separado muchos años. Recuerden todo lo que José ha pasado, todo el tiempo que él ha estado separado de su padre, y ahora su padre llega al final de su vida. Una de las cosas que nosotros siempre hemos resaltado mientras hemos avanzado Génesis, porque hemos visto a varios personajes morir, es que no está mal para nosotros y no es un signo de debilidad el llorar y hacer duelo por nuestros muertos. He visto en muchos contextos cristianos que ante el duelo o ante el dolor de un ser que ha fallecido, de un ser querido que ha partido, muchos cristianos tienen la actitud equivocada de decir, pero no llores, está en un mejor lugar. Pero uno no llora porque está pensando si está en un mejor lugar o no, sino uno llora porque no va a poder ver a la persona que ha partido a partir de hoy en adelante. O sea, hay una separación, hay un dolor, eso no quita el dolor, eso no quita el sentimiento que se siente cuando alguien fallece. Por lo tanto, llorar ante la muerte de alguien, hacer duelo por la muerte de alguien, no está mal. Es algo natural en medio de nosotros. Es más, siempre lo recalco cuando vemos la muerte de los patriarcas. Jesús lloró. Cuando nosotros vamos a Juan capítulo 11, vemos que Jesús llora por la muerte de Lázaro, sabiendo que Lázaro va a ser resucitado. O sea, ni siquiera es que Jesús dice, bueno, Lázaro ya se murió, no lo voy a volver a ver en esta tierra, pero bueno, cuando resucite lo veré. No. Jesús sabe que Lázaro va a resucitar en un tiempo después, o sea, algo cerca nada más, en unas cuantas horas quizás. Pero aún así llora, porque en cierto sentido una de las cosas que nos muestra el llanto o el lloro de Jesús es que la muerte es algo antinatural en verdad, porque Dios no nos destinó para morir. Nosotros morimos por culpa del pecado. El pecado trajo la muerte. Y por lo tanto la muerte pasó a todo hombre porque todo hombre pecó. Por lo tanto, nosotros lloramos porque no debería ser lo natural que la persona falleciera, que la persona muriera. Es consecuencia del pecado y no está mal llorar ante la partida, ante el dolor que se siente por un ser que ya no está con nosotros. Así que José lo hace. José embalsama a Jacob, una práctica egipcia, no es una práctica de su cultura, de Israel, sino es una práctica egipcia embalsamar a sus muertos. Y hacen duelo por Jacob durante 40 días, su familia, pero Egipto lo llora 70 días. Es interesante que cuando nosotros conocemos un poco más la cultura egipcia, el duelo que se hacía por un rey, el duelo que se hacía por un faraón, por alguien de la realeza, era 72 días. En el caso de Jacob lo hacen 70 días, mostrándonos la alta reverencia, el alto respeto que le tenían a Jacob. Por eso lo lloran 70 días. Y toda la nación de Egipto y toda la nación de Israel que se está formando en este momento ya hace duelo por Jacob que ya partió.
Como hemos visto en capítulos anteriores, Jacob no tuvo una vida muy sencilla, por culpa de su pecado, pero Dios se mantuvo fiel. Y se cumple la profecía que Dios le dio a Jacob cuando está viajando desde, no me acuerdo qué lugar era, si era Siquem o era otro lugar donde viaja hacia Egipto, cuando José lo va a buscar. Recordemos que Jacob tiene como que un poco de temor de ir a Egipto, por lo que sus antepasados vivieron. Y Dios le dice, tranquilo, anda a Egipto, yo quiero que tú vayas allá, y José cerrará tus ojos. Y esto sucede tal cual Dios lo dijo. Se cumple la profecía que Dios le había dicho. El que le cerró los ojos a Jacob fue su hijo José, su hijo que estuvo desaparecido muchos años. Así que ahí es un momento de dolor, es un momento de duelo, y vamos a ver qué sucede mientras la nación está en este momento triste por la pérdida de Jacob. Versículo 4. Al término de los días de su luto, José habló con los de la casa del faraón y les dijo: si sois digno de pedirles un favor, les ruego que hablen con el faraón en mi favor. Díganle de mi parte: mi padre me hizo hacerle este juramento. Como ves, ya estoy por morirme. Quiero que me sepultes en el sepulcro que cavé para mí en la tierra de Canaán. Así que permíteme ir a sepultar a mi padre, luego volveré. Y el faraón dijo: ve y sepulta a tu padre conforme al juramento que le hiciste. Acá nos detenemos un ratito porque resalto nuevamente el carácter de José. José es prácticamente el señor de Egipto. El único mayor a José es el faraón. Pero eso no ha hecho que a José se le suban los humos, como se dice. José no está en una manera, con el puesto que tiene, se está jactando, ha creado un carácter jactancioso, orgulloso. No, para nada. Ha creado un carácter humilde. ¿Cómo lo sabemos? Porque a pesar del cargo y el poder que él tiene, él sabe que tiene un jefe. Él sabe que está sometido al faraón. Él sabe que tiene que pedirle permiso al faraón de ir a enterrar a su padre, a donde su padre le pidió como juramento que lo enterrara, que es en la cueva de Macpela. Y me encanta ver esto. José es alguien sometido a su jefe por más alto cargo que él tiene. No ha perdido la humildad en medio de esto. Y yo creo, en este momento me viene esto a la mente, que él no ha perdido la humildad porque el lugar donde está, claramente Dios lo ha puesto ahí y ha forjado su carácter por medio de las dificultades en todos los años que él pasó, siendo siervo, siendo esclavo, siendo preso. Y en todos esos años Dios ha formado algo que ha quedado bien marcado todos estos años en la vida de José. Esa humildad de José no personalmente pienso que sea, porque José es lo máximo, sino porque ha sido formada a través del fuego, ha sido formada a través de la tormenta. Y eso es una de las cosas que siempre recalco con ustedes, ¿no? Hay muchas cosas que Dios va a hacer en nuestra vida, que va a ser firme, duradera, fuerte, a su imagen, pero va a suceder en medio del dolor, en medio de la tribulación. Y alguien podría decir: Horacio, en esta etapa en mi vida estoy pasando situaciones muy difíciles, muy fuertes, yo no entiendo por qué Dios las está permitiendo. Que la vida de José te enseñe un poco a través de esto. La vida de José nos enseña que Dios a veces permite situaciones difíciles, fuertes, duras en nuestra vida, con un propósito que nosotros no podemos ni pensar cuando las estamos pasando. Pero que no solamente al final van a ser para bien, sino que además también van a formar en ti una persona más semejante a su imagen. Y José es alguien así. José es alguien que no se le han subido los humos. José es alguien que: voy a enterrar a mi padre, por favor hablen con Faraón de parte mía. Y el Faraón accede a que José lo pueda hacer. Por lo tanto, para seguir avanzando, entendamos que si estamos bajo autoridad, sea en nuestros trabajos, sea en nuestros hogares, sea en donde sea, tenemos que mostrar ese respeto a la autoridad que Dios ha puesto sobre nosotros. Obviamente la autoridad final es Dios. Por lo tanto, si esta autoridad que está por encima de ti te pide hacer algo en contra de la palabra de Dios, tú tienes que desobedecer. Pero en general nosotros debemos mostrar respeto a las autoridades, sea tu jefe en el trabajo o sea una autoridad civil como tenemos en el día a día, como la policía o el gobierno, etcétera, etcétera. Así que veamos ahora todo el proceso de entierro de José hacia Jacob. Vamos al versículo 7 en adelante. José fue a sepultar a su padre y lo acompañaron todos los siervos del faraón y los ancianos de su casa, todos los ancianos de la tierra de Egipto, toda la casa de José y sus hermanos y la casa de su padre. En la tierra de Gosén se quedaron solamente sus niños y sus ovejas y sus vacas. También lo acompañaron carros y gente de caballería. La comitiva era muy grande. Cuando llegaron al campo de Atat,
que está al otro lado del Jordán, sus lamentos y expresiones de tristeza fueron muy grandes. José, por su parte, hizo duelo por su padre durante 7 días. Al ver los cananeos que habitaban en esa región el llanto que había en el campo de Atad, dijeron: grande es el llanto de los egipcios. Por eso aquel lugar recibió el nombre de Abel Misrayim. Este lugar está al otro lado del Jordán. Los hijos de Israel hicieron con él todo lo que él les había ordenado. Lo llevaron a la tierra de Canaán y lo sepultaron en la cueva del campo de Macpela, al oriente de Mamre, la cual Abraham le compró a Efrón el hitita, junto con el campo mismo, para que fuera sepultura hereditaria. Después de sepultar a su padre, José volvió a Egipto, junto con sus hermanos y con todos los que lo acompañaron. Bueno, acá se cuenta toda la comitiva que va a enterrar, en cierto sentido, a Jacob, cómo la familia cumple el deseo de su padre antes de morir, que era ser enterrado en la cueva de Macpela. Recordemos que la cueva de Macpela es un lugar estratégico, en cierto sentido, para los patriarcas, primero porque fue el único prácticamente terreno que Abraham e Isaac compraron para enterrarse y para enterrar a su familia, porque recordemos, ellos están esperando la promesa de Dios. Dios que les prometió la tierra prometida. ¿La heredaron? No la heredaron. Por lo tanto, ellos tienen que resucitar de entre los muertos en un futuro para que Dios les dé esa herencia. Y eso es algo que hasta el día de hoy no se ha cumplido y se cumplirá tras la venida de Jesús cuando vuelva por segunda vez. Así que hacen duelo, honran a su padre, y acá podríamos quizás hacer un paréntesis chiquito nada más para decir que si hay la posibilidad de honrar el deseo de tu padre al morir o cuando muera, yo creo que es algo bueno, porque estamos honrando el deseo de nuestros padres antes de morir. En el caso de Jacob era ser enterrado con su familia y sus hijos lo hacen. Así que, dependiendo la situación, dependiendo la posibilidad, yo creo que es bueno honrar a nuestros muertos también, a nuestros familiares, con sus deseos antes de morir. Veamos ahora qué sucede cuando José y su familia regresan a Egipto. Recuerden que ellos viven ¿en qué tierra? En la tierra de Gosén. Recordemos esto siempre, que la nación de Israel durante todo el tiempo de José, cuando ya se establecen ahí, viven en la tierra de Gosén. Y de ahí van a salir luego en el libro de Éxodo. Pero ahora regresan a la tierra de Gosén. O sea que ahora se encuentran los hermanos y José sin Jacob. Pero los hermanos van a tomar una actitud un poco extraña, que va a quebrar a José. Vamos a ver qué actitud es la que toman los hermanos de José luego de todos estos años. Versículo 15. Al ver los hermanos de José que su padre había muerto, dijeron: tal vez José nos odia y ahora se vengará de todo el mal que le hicimos. Entonces mandaron a decirle: José, antes de que tu padre muriera, nos pidió que te dijéramos de su parte: te ruego que perdones la maldad y el pecado de tus hermanos, pues te trataron muy mal. Por lo tanto, te rogamos que perdones ahora la maldad de estos siervos del Dios de tu padre. Y mientras ellos hablaban, José comenzó a llorar. Además, sus hermanos fueron y se arrodillaron delante de él y le dijeron: aquí nos tienes, somos siervos tuyos. Pero José les respondió: no tengan miedo, ¿acaso estoy en lugar de Dios? Ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios cambió todo para bien, para hacer lo que hoy vemos, que es darle vida a mucha gente. Así que no tengan miedo, yo les daré de comer a ustedes y a sus hijos. Y los consoló, pues les habló con mucho cariño. Y José vivió en Egipto junto con la familia de su padre y llegó a la edad de 110 años. Llegó a ver a los hijos de Efraín hasta la tercera generación. También los hijos de Maquir, hijo de Manasés, fueron criados sobre las rodillas de José. Hacemos una pausa aquí para ir a la parte final, porque este encuentro entre los hermanos y José es muy importante. Nos enseña varias lecciones. Miren esto. Ustedes recordarán todo el tiempo entre el encuentro de José y sus hermanos antes de que ellos supieran que era la mano derecha del faraón. ¿Saben? Todo el resentimiento, o no todo el resentimiento, todo el remordimiento, es la palabra, que los hermanos tenían por haberle hecho el daño a José. Y este remordimiento, este dolor, este trauma, les había quedado bien marcado durante muchísimos años a ellos. Pero ahora nos damos cuenta de algo, que ellos siguen con eso. Ellos se han arrepentido, ellos han cambiado su forma de ver el trato entre hermanos, se han mantenido unidos al final del tiempo. Pero eso no quita que ellos todavía sigan, en cierto sentido, con el dolor, con el miedo del daño que ellos le hicieron a José.
Por eso es que inmediatamente su padre muere y dicen, acá nadie nos va a proteger. Ahora estamos en las manos de José y José lo más probable es que nos tenga odio y nos quiera matar y se quiera vengar de nosotros por todo el mal que le hicimos. ¿Es el pecado? ¿Se dan cuenta todo el daño que hace el pecado? No solamente a otros, sino a ti. Porque en verdad José ya olvidó todo esto. Pero ellos siguen y siguen y siguen recordando y teniendo miedo de lo que ellos hicieron muchísimos años atrás. Estamos hablando que ya han pasado más de 20 años, más de 30 años ya pasaron. Y aún así siguen con eso. Por eso qué importante es mantenernos firmes y fieles a los caminos del Señor. Por eso algunas personas piensan que Dios da sus mandamientos porque es simplemente un autócrata, ¿no? Un dictador, ¿no? Que quiere que tú hagas su voluntad y punto. Pero no, los mandamientos de Dios y su voluntad es para hacernos bien, es para nuestro bien. Y eso es lo que el Señor quiere que entendamos. Miren el trauma que se ha causado por el pecado de estos muchachos, por el pecado de estos hombres. Ya los muchachos no son, ya son tremendos viejos, pero les ha quedado marcado por haber tomado malas decisiones en el pasado. A veces nuestros pecados pasados nos van a arrastrar consecuencias en el futuro. Por lo tanto, hoy, aferrémonos a la palabra de Dios, aferrémonos a hacer su voluntad y entendamos que sus mandamientos, sus deseos para nosotros, su voluntad es para nuestro bien. Porque Él sabe el daño que nos hace el pecado, el daño que nos hace ir en contra de su voluntad a nuestras vidas, no solo hoy, sino que esto nos puede durar décadas. Y en el caso de los hermanos ha quedado así. Y José cuando ve todo esto, se pone a llorar porque sus hermanos están dudando de su integridad, de todo el bien que les ha hecho. Y José les dice, hermanos, o sea, ¿qué les pasa? ¿Acaso soy Dios yo para tomar venganza? Y me encanta esto porque José entiende algo que nos quiere transmitir a nosotros. La venganza es del Señor, no es nuestra. Nosotros como discípulos de Jesús, nosotros no deberíamos tomar la venganza. Nosotros no deberíamos ser vengativos. ¿Por qué? Porque primero tenemos que entender que si alguien nos hace daño o si alguien intenta hacernos daño, el Señor lo está permitiendo, Él está en control. No es mi rol tomar venganza de la persona. Por algo el Señor lo permitirá. Pero algo más importante, algo que hemos visto en toda la vida de José. Para los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien. Por eso José dice, el mal que ustedes planearon, Dios lo convirtió para bien, para darle mucha vida, para darle mucha vida a todas estas personas, a mucha gente, y preservar la descendencia por la cual va a venir el Mesías. Por lo tanto, primera lección, no tomemos venganza nosotros con nuestras manos. La venganza es del Señor, el Señor se encargará. Y también, otra de las cosas que tenemos que entender a la luz de las palabras de José es, si alguien te quiere hacer daño, el Señor va a transformar ese mal en ti para bien. Así que confía en el Señor, descansa en Él, descansa que Él tiene el poder de convertir el mal que la gente te quiere hacer para bien. Y me puse a pensar mientras leía esto, quizás es para alguien que está hoy conectado esta mañana, que hasta hay personas que he visto, cristianas, que tienen miedo a la brujería, ¿no? Dicen, oye, tengo tal persona que me puede hacer daño, dicen ellos, ¿no? O me puede hacer brujería, alguien me puede hacer daño a través de brujos y cosas así. Y la respuesta es no. Si tú eres ahora un hijo de Dios o una hija de Dios, el mal que te quiera hacer alguien, sea espiritual o sea físico, Dios lo va a transformar para bien. Y esto lo vemos claramente en la vida de José y lo vamos a ver claramente en nuestras vidas cuando alguien intente hacernos daño. Porque el que se mete con nosotros se está metiendo con la niña de sus ojos. Así que José les puede decir a sus hermanos, yo no tengo resentimiento con ustedes. Sí, ustedes me han hecho daño. Ustedes se portaron mal, ustedes cometieron un gran pecado. Pero mi Dios lo transformó para bien, para salvarlos a ustedes. Así que déjense de esto. Yo voy a velar por ustedes, yo voy a cuidar por ustedes. Así que en estas palabras de José vemos tres lecciones importantes. Primero, el daño que puede hacer el pecado en nuestras vidas, en el transcurso de nuestra vida. Un pecado de hoy te puede hacer daño hasta muchísimos años después. Cuidado con eso. Segunda lección, la venganza es del Señor, no es nuestra. Nosotros más bien deberíamos pagar bien por mal. Alguien nos hace mal, nosotros deberíamos pagarle por bien. Esto nosotros lo vemos en Romanos capítulo 12, que por falta de tiempo no vamos a leerlo. Pero yo les animo a leer la parte final de Romanos capítulo 12. Romanos 12 del 17 en adelante, Pablo deja muy claro esto. Mía es la venganza, dice el Señor. Por lo tanto, nosotros debemos pagar bien por mal. Ahora, no solo eso, sino que también recordemos algo que he repetido creo que en todas estas clases. Para los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien. Todo el mal que alguien te quiera hacer,
Dios lo va a transformar para bien. Dios lo va a usar al final para sus buenos propósitos en tu vida y hasta en la vida de los demás. Por lo tanto, descansemos en el Señor, reflejémoslo a Él y entendamos que cuando nos están pasando cosas difíciles, duras, que no entendemos, pidámosle al Señor sabiduría, dirección, pero también entendamos, Dios la va a usar para bien en mi vida, para formar mi carácter o para otras cosas que ni siquiera me puedo imaginar en este momento. Recordemos eso esta mañana, porque es muy importante en medio de situaciones difíciles. En medio de situaciones fáciles quizás no es importante a veces recordar esto, aunque siempre lo es. Pero en medio de situaciones difíciles es donde más debemos recordar este consuelo y este consejo del Señor a la luz de la vida de José. Así que quede bien marcado y bien grabado en nosotros esta lección que le hemos empezado a ver desde el capítulo 37. Así que espero haber podido ayudarlos con esa aplicación, porque es una aplicación que me ha ayudado mucho a mí en mi vida. Bueno, terminemos el capítulo y veamos la última parte. El versículo 24 dice lo siguiente. Un día José le dijo a sus hermanos, ya estoy por morir, pero Dios vendrá a visitarlos y los sacará de esta tierra para llevarlos a la tierra que prometió dar a Abraham, a Isaac y Jacob. Y José hizo que los hijos de Israel le juraran al decirles, Dios vendrá a visitarlos, cuando eso sea, ustedes se llevarán de aquí mis huesos. José murió a la edad de 110 años y fue embalsamado y puesto en un ataúd en Egipto. Bueno, como lo hemos visto en el caso de Jacob y en el caso de los patriarcas, pero ahora en el caso de José, José dice, miren, Dios ha sido fiel conmigo, Dios me ha bendecido, yo ya confío en el Señor. O sea, he visto su mano en mi vida en todo momento. Pero algo que el Señor nos ha prometido es que el Señor nos va a dar la tierra prometida. Y yo quiero que mis huesos, cuando yo parta y cuando ustedes salgan de acá, porque Dios le prometió a nuestro antepasado Abraham que íbamos a salir de la tierra de esclavitud, de la tierra de Egipto, para heredar la tierra prometida, llévense mis huesos, por favor. ¿Por qué José quiere que se lleven sus huesos? Porque obviamente en el poco conocimiento que él tiene de la resurrección y del poder de Dios en cierto sentido, él dice, yo quiero que mis huesos en el día de la resurrección estén en la tierra prometida que Dios sí o sí nos va a dar. ¿Y esto qué nos muestra? Una confianza imitable, elogiable de las promesas de Dios. José no duda ya de las promesas de Dios. Miren, Dios ha sido tan fiel que todo lo que él ha prometido lo tengo clarísimo. Es así, así se va a cumplir. Por favor, llévense mis huesos a la tierra prometida, porque les cuento algo. Si Dios ha prometido que vamos a salir de Egipto y vamos a heredar la tierra prometida, lo vamos a hacer. Y cuando eso suceda, llévense mis huesos, por favor, porque yo quiero heredar la tierra prometida y que cuando resucitemos, mis huesos estén ahí. O sea, así de grande es la confianza de José en las promesas de Dios. Lección para nosotros. Imitemos a José. Que las promesas de Dios que nosotros encontramos en su palabra sean así de firmes en nuestra vida. Que tengamos esa confianza. A pesar de que la situación sea contraria, a pesar de que la situación sea ilógica, a pesar de que la situación sea difícil, si Dios me ha prometido esto, Él lo va a cumplir. Punto. Voy a confiar en Él, voy a descansar en Él. Ese es un ejemplo grande en la vida de José. Y Dios bendice a José de una manera increíble, ¿no? Porque José llega a ver hasta su tercera generación. Ver a sus descendientes, ver a sus nietos, a sus bisnietos. Para los que son abuelos aquí, es un gozo tremendo. Si ya tener tu hijo es un gozo tremendo, los abuelos el gozo que tienen por sus nietos y los bisabuelos que tienen por sus bisnietos, pero es algo hermoso y Dios lo bendice así. Dios lo bendice con una gran descendencia, con una gran generación, pero José es alguien que a pesar de toda esa prosperidad no se ha alejado de Dios. ¿Por qué? Terminemos con esto, porque el tiempo ya voló. Porque lamentablemente muchos de nosotros en medio de la comodidad, en medio de la prosperidad, en lugar de ir hacia la dirección de José e imitarlo, nos vamos hacia otra dirección, ¿no? Nos alejamos de Dios, dejamos de confiar en Él, en sus promesas, ya no nos acordamos de sus promesas, porque todo está bien, estoy cómodo. Mejor me voy a dedicar a otra cosa. ¿Qué voy a estar buscando a Dios? ¿No? Hay tantas cosas que tengo que ver en internet, hay tantos lugares que tengo que visitar, hay tantas cosas que tengo que compartir con otras personas y al final mi vida se hace fofa, débil, por la comodidad que Dios me ha dado. José nos muestra todo lo contrario. Sí, Dios le dio mucha prosperidad, mucha comodidad, pero José no la desaprovechó, sino la aprovechó para seguir recordando las promesas de Dios al punto que Él quiere que sus huesos se los lleven a otra parte. O sea, eso me parece recontra alucinante. Él está confiado de lo que Dios prometió lo va a cumplir. Pidámosle al Señor esa confianza en nuestra vida,
para que cada uno la tenga y pueda ser luz y sal en medio de los demás, porque esto debe haber sorprendido a los demás. Miren la fe de José. Que esa también sea la respuesta de las personas que nos rodean. ¡Wow! Mira la fe de Horacio, mira la fe de todos ustedes. Que eso sea un gran recordatorio esta mañana para nosotros. Así que, dicho esto, terminamos el libro de Génesis. Espero que todo este recorrido por los 50 capítulos de este libro les hayan servido de edificación. Para mí lo han sido. Así que, si tienen alguna pregunta, alguna duda, algún comentario, por favor háganmelo saber, que con gusto voy a intentar responder sus preguntas a continuación. Muchísimas gracias por toda su atención en este estudio de 50 capítulos de Génesis. Que Dios los bendiga a cada uno de ustedes.